las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis y hoy estaremos entregando la enseñanza número 105. Vamos a continuar entonces analizando en este capítulo 11, los versículos 1 al 13, acerca de los dos testigos de los que vamos a estar hablando en esta oportunidad. Pero antes, miremos brevemente un resumen de lo visto en la enseñanza anterior. Hablando de las 7 trompetas y hablando del paréntesis entre la sexta y la séptima trompetas, vemos que a Juan se le presenta un ángel y le da a comer un librito. Vamos a mirar brevemente lo que estuvimos analizando en esta enseñanza. Dice que otra vez Juan oyó la voz del cielo, la misma que había prohibido escribir la revelación de los 7 truenos. Habla al vidente de Patmos y le manda tomar el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra, como lo hemos leído en el versículo 8. Así que era conveniente que Juan lo comiera, es decir, vamos a explicar esto, que se empapara bien de su contenido, que lo estudiara bien, para anunciarlo y profetizarlo a todos los pueblos y naciones y lenguas, como lo estuvimos analizando en el versículo 11 de este capítulo 10. La escena de Juan comiendo el librito está tomada, decíamos, indudablemente del profeta Ezequiel, el cual ve en la visión inaugurar un rollo escrito por delante y por detrás que contenía lamentaciones, elegías y ayes, y que estuvimos leyendo allá en el capítulo 2 del libro de Ezequiel, versos 8 y 9. La acción de comerse el librito significa apropiarse intelectualmente de su contenido. A Ezequiel le resultó el rollo dulce como la miel. A Juan le resultó también dulce en la boca, pero amargo en el vientre, y explicábamos esto. Y eso lo estuvimos analizando en los versículos 9 y 10. Estas visiones seguramente deben abarcar todo el contenido de los capítulos 12 al 20, que se refiere al Imperio Romano. Los reyes de los que nos habla aquí el autor sagrado, esto es Juan, no pueden ser otros que los que se mencionan en el capítulo 17, versículos 10 al 12. El profeta se siente impulsado por una necesidad interior, después que ha comido el libro, a predicar una vez más. Así que bueno, muy interesante esta parte del estudio. Vamos a continuar entonces hoy, pero antes vamos a leer los versículos 1 al 13, para que así tengamos una idea más panorámica de todo lo que vamos a estar tratando. Capítulo 11, versículos 1 al 13 de Apocalipsis, que dice: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio, y estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus,
lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Vamos entonces a analizar la misión encomendada a estos 2 testigos, pero vamos a tener en esta oportunidad una parte introductoria para luego entrarnos en el análisis de este pasaje. El episodio de los 2 testigos es uno de los más misteriosos del libro de Apocalipsis. Sin embargo, si examinamos atentamente nuestro texto, veremos que Juan ha querido contraponer el resultado de la actividad de los 2 testigos a las calamidades del azote precedente. Se trata simplemente de la antítesis periódica que el autor sagrado suele colocar después del 6º momento de los septenarios. El procedimiento es semejante al del 6º sello, en donde el vidente de Patmos comparaba la postración de los impíos heridos por grandes calamidades a la seguridad y triunfo de los 144,000 que fueron sellados con el sello de Dios, y de la gran multitud que nadie podía contar, como podemos leer allá en Apocalipsis capítulo 7, versos 3 al 4 y versículos 9 al 10, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Luego vemos en estos versículos 9 y 10 la multitud vestida de ropas blancas, y dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Así que la plaga desencadenada al toque de la 6ª trompeta había llevado al colmo de la desesperación a todos estos infieles paganos, porque había hecho desaparecer 1/3 de toda la humanidad. Es un número bastante grande. No obstante, esta justicia vengativa no había logrado convertir a los paganos. Sin embargo, ellos no aceptaban arrepentirse y reconocer al Dios único y verdadero. Vamos a leer allá en el capítulo 6, los versículos 15 al 17 de este libro de Apocalipsis. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Sabían que él estaba enviando todas estas calamidades, pero sin embargo no se arrepentían. Aquí, en cambio, en este pasaje que estamos analizando, Juan contempla la solicitud provincial de Dios sobre sus elegidos, representada por los 2 testigos. Él los protege continuamente y los conduce al triunfo a través de luchas y de dolores. Este asombroso espectáculo de la providencia divina produce sobre los enemigos de los santos un efecto que no habían logrado conseguir las calamidades precedentes. Les hace abrir los ojos y finalmente ellos dan gloria a Dios.
Veamos el versículo 13 de este capítulo 11. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Así que podemos hacer una observación aquí. El alcance de la profecía en este capítulo 11 no ha de ser restringido hasta ver en él únicamente una predicción de la suerte de Jerusalén y de los judíos. Así lo piensan algunos autores que creen encontrar aquí un documento judío adaptado por Juan a su finalidad teológica. Las razones en que se apoyan son diversas. El templo de Dios es la ciudad de Jerusalén histórica, no es la celestial, y no el templo celeste como en el resto del Apocalipsis nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, en este versículo 8 dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Claramente entonces podemos entender que aquí estamos hablando de la Jerusalén histórica, la Jerusalén terrenal. Así que Apocalipsis designa a Roma como la gran ciudad en varias partes de este libro. Por ejemplo, en el capítulo 14 y versículo 8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Allá en el capítulo 16 también leemos el versículo 19 que dice: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Aquí estamos hablando entonces de la gran ciudad llamada así a Babilonia. En el capítulo 17 y versículo 18 también leemos: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En los versículos 10, 16, 18, 19 y 21 del capítulo 18, aquí en Apocalipsis, también leemos: parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. Versículo 16. Ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y el versículo 18 también dice: y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Refiriéndose precisamente a Babilonia, que, como lo vamos a explicar un poco más adelante, es el imperio romano. Bien, el 19 dice: y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Y el 21 dice: y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Así que, en contraste con estas porciones del libro de Apocalipsis, en donde se llama gran ciudad a Babilonia, vemos que Jerusalén, que es donde mataron a nuestro Señor Jesucristo, es llamada también la gran ciudad. Así que también es llamada Jerusalén así. En el versículo 2 lo podemos leer claramente: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Amén. Entonces, en Apocalipsis 21:2, versículo 10 también, capítulo 22 y 19, los habitantes de la tierra son los que habitan en Palestina y no los moradores de todo el mundo, como comúnmente se dice en el Apocalipsis. Recordemos
que las aguas significan las naciones gentiles, como ya estuvimos viendo en capítulo 17, verso 15, y la tierra significan las tierras de Palestina, las tierras de Israel. Así que en estos versículos del capítulo 21, el 2, el 10 y el capítulo 22, verso 19, dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. No es la misma Jerusalén histórica, la terrenal, sino la que desciende del cielo. En el versículo 10 dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. En el capítulo 22 y verso 19 dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que, hermanos, gracias damos a Dios, porque en aquel tiempo, cuando Dios se disponga ya con su reino presente a destruir y acabar con estos enemigos, esta gran ciudad de Jerusalén será testigo de la presencia de dos hombres de Dios que Él se tiene reservados para que profeticen y para que midan el templo y las cosas que hay en él. Pero vamos a hablar de esto más adelante. Que Dios les bendiga. Esta serie continuará.